Bueno, qué tremendo, ¿no? Qué linda forma de empezar el año. Nuestra primera reunión del año y ya estuvo increíble. Así que se alinea perfectamente con la palabra que queríamos compartir hoy, que es la palabra del año, la palabra que Dios nos dio para este 2025. Y está súper alineada con lo que vivimos hoy. La palabra que nos dio Dios es año de multiplicación. El 2025 va a ser un año donde Dios va a multiplicar su gracia, su verdad y revelación en nosotros y a través nuestro. Donde veremos familias reconciliadas, personas libres y restauradas, relaciones de pacto establecidas y creciendo, construyendo comunidad. Donde cada uno seremos colaboradores activos y protagonistas de hacer crecer y multiplicar lo que Dios nos dio. Vamos a multiplicar lo que ya puso en nuestras manos y crear los espacios para que fluya, crezca, aumente y se comparta. Veremos las promesas de Dios cumplidas para nuestras vidas, para esta casa y para esta ciudad. Bien, ¿no? Y esto es lo que nos gustaba, empezar el año con una palabra tan importante, pero tan poderosa. Y creo que más o menos en lo que leí ya se van dando cuenta por dónde viene la idea de multiplicación. No estamos enfocados o entendiendo que tiene que ver más con números, cantidades como objetivo en sí, sino que realmente la multiplicación tiene que ver con hacer aumentar, incrementar, elevar, redoblar, propagar, reproducir aquello que Dios nos ha dado, hacer crecer lo que Dios nos dio, honrar lo que puso en medio de nosotros con responsabilidad y con alegría. Hace unos meses atrás el Señor empezó a inquietarnos con Mateo 25. En Mateo 25 hay dos parábolas donde se introduce y dice el reino de Dios es como, y usa dos parábolas para explicarlo. Primeramente habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, que tenían que estar preparadas para recibir al novio con sus lámparas llenas y con provisión, y hay 5 que se ocuparon de su tarea y la cumplieron bien, y otras 5 no fueron responsables con lo que tenían que hacer y se terminaron perdiendo la posibilidad de ingresar a la fiesta y estar con el novio. Y después hay otra parábola de siervos que tienen un amo que les da dinero, este amo se va a ir de viaje, les da dinero para que ellos administren y cada uno toma diferentes caminos. En realidad, 2 hacen multiplicar lo que el amo les dio y otro le agarra miedo, lo entierra y no hace nada. Y por eso queda fuera de juego. Y Dios nos empezó a hablar mucho sobre esto y en un encuentro que tuvimos acá, parecido al de hoy, pero un miércoles estábamos reunidos en ronda y el Espíritu Santo una vez más nos visitó y ese miércoles tuvimos palabra profética, sanidades, oramos unos por otros, trajo palabra de conocimiento, de sabiduría, de formación, de fortalecimiento, y incluso planificamos en medio de todo eso. Y a medida que pasaba todo eso, yo vi en el centro como algo que se empezaba a llenar, algo que venía de la presencia de Dios y en el centro algo que se llenaba, como un aceite que rebosaba. Y el Espíritu Santo me empezó a decir cómo van a administrar este aceite que yo les estoy dando. Y eso empezó a resonar en nosotros. Y justamente es la palabra y la dirección que Dios nos dio para este año.
¿qué es lo que vamos a multiplicar? Lo que vamos a multiplicar es lo que ya recibimos, lo que Dios nos dio. Y esa va a ser nuestra acción de honra, de amor y de responsabilidad a Dios para hacer crecer lo que Él ya nos dio. Así que pueden hacer un ejercicio súper simple de 2 segundos, pensar cuáles son las cosas, qué tipo de cosas Dios ha derramado en medio nuestro, qué experiencias hemos tenido, qué revelación, qué verdad, qué has experimentado en esta casa a través de otros, en conexión con Dios. ¿Cuáles son los dones y las habilidades, las gracias que Dios te ha dado? Todo eso es lo que vamos a multiplicar este año. Y yo encontraba el otro día, conversando, intercambiando unos mensajes con una amiga, y me pasó este pasaje de Cantar de los Cantares en una versión distinta que dice: tu presencia libera una fragancia tan agradable que se derrama una y otra vez, porque tu hermoso nombre es aceite que fluye. Y yo dije, qué oportuno para lo que veníamos recibiendo de parte de Dios. Y la base de nuestra palabra de este año es Mateo 25, así que durante la semana y estos meses está bueno que lo agarremos, lo leamos, lo estudiemos, que el Señor nos hable individualmente a cada uno, que nos apropiemos de ese pasaje. Y lo que voy a hacer hoy es, sobre todo ese pasaje largo y que tiene muchísimas cosas muy interesantes y poderosas para sacar, tomar solo 3 rasgos, como para enfocarnos, para arrancar. Tres rasgos que tienen que ver con administrar lo que Dios nos da. Y partiendo de esta idea de ser administradores de lo que Él nos da, tomar 3 ideas de administración muy simples. Hacer inventario, planificar las tareas o las acciones y correr riesgos. Lo primero que tenemos que hacer, y que creo que estamos convencidos que Dios nos invita en este tiempo, es a poder identificar y reconocer lo que Él nos ha dado. Hemos recibido mucho de Él. Él ha derramado muchísimo en medio nuestro. E identificar, poner en valor, honrar lo que Él nos ha dado es el primer paso para empezar a administrar lo que viene de Él. Y poder hacerlo bien, poder revisar, darnos cuenta de cada una de las cosas que hemos recibido en relación a su revelación, a la gracia, a la verdad, a su palabra, a los dones que ha puesto en medio nuestro y a la manifestación particular de su presencia en medio nuestro. Honrar y poner en valor la manera en que Dios manifiesta su presencia cuando estamos juntos. Poder identificar eso para no despreciarlo, para no tomarlo como algo tan natural que después no lo consideramos, entonces lo perdemos o lo dejamos ir o no lo ponemos en valor. En esta casa amamos la presencia de Dios y sabemos que exponernos a su gloria nos transforma. Honrar la presencia de Dios y su manifestación es poder identificar el aceite que Dios derrama una y otra vez en medio nuestro cuando estamos juntos. Es apreciarlo, es darle peso, es darle valor. Y el valor que tiene porque es aceite que viene directo del trono de Dios. No tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ni con nuestro esfuerzo, ni con nuestras habilidades. Tiene que ver con gracia de Dios, tiene que ver con su amor, tiene que ver con la manera en que Él expresa su presencia en medio nuestro. Y ser conscientes que lo que sucede en medio nuestro, cuando nos reunimos alrededor de su presencia, viene del mismo trono de Dios, y honrarlo de esa manera. Dios nos llama a ser administradores conscientes. Tanto los siervos útiles que hicieron bien su tarea
en Mateo 25 como las vírgenes fueron, las 5 vírgenes que fueron prudentes, fueron administradores conscientes. Ellos sabían lo que tenían. Ellos sabían lo que se les había dado y lo cuidaron, lo amaron, lo protegieron. Incluso si ustedes leen, las vírgenes prudentes tenían reserva de aceite y no lo compartieron. Dijeron, no, yo hice bien mi tarea, yo estoy precavida porque sé cuál es mi objetivo. Llegar en tiempo a que venga el novio y entrar a la fiesta. Y los siervos que administraron bien ese dinero, las monedas de oro que se les dio, lo mismo. Ellos sabían lo que tenían, valoraron lo que se les fue asignado, lo que tenían entre manos y lo administraron bien porque conocían lo que tenían y no lo desperdiciaron y lo multiplicaron. Honrar lo que Dios nos ha dado es cuidarlo, es ser prudentes, es ser moderados, no moderados en el sentido de mezquinos, pero sí valorar muy adecuadamente lo que viene de parte de Él. Es justamente no derrochar, es no dejar y dar por sentado que su presencia simplemente va a estar en medio nuestro y va a fluir y bueno, y se va a perder y va a ir por algún lado, total eso se va a renovar. Honrar lo que Dios nos da, su manifestación, la manifestación de su presencia, es también resguardarlo, cuidarlo, para multiplicarlo. El aceite que Dios derrama sobre nuestras vidas para que nosotros lo cultivemos y lo cuidemos es justamente para que estemos listos y que podamos ser luz 24/7, que podamos ser lámparas rebosantes 24/7. Yo cuando le contaba esta imagen del principio durante esta reunión a Ale, a él se le venía la imagen una lámpara de aceite, pero que rebosaba y que salía y rebosaba. Y eso es muy bueno. Pero a la vez es parte de nuestra responsabilidad cuidar ese aceite que rebosa y encontrar los caminos, las formas, los cauces para que eso no se pierda, sino que llegue a nuevos destinos, a donde Dios nos diga y eso se multiplique. Dios nos ha dado muchísimo, de forma muy abundante. No podemos dejar que simplemente fluya. El desafío que Dios nos está invitando en este tiempo es justamente que seamos colaboradores juntos con Él, de poder reconocer y honrar todo lo que nos ha dado y poder construir maneras, formas, caminos, surcos, para que ese aceite se encuentre la manera de fluir, que no se detenga, que no se pudra, pero que también llegue a los destinos que Él quiere, a los lugares que Él quiere, porque lo que Él trae para nosotros no es para que lo guardemos acá, no es para que lo encerremos solamente y que lo valoremos y lo honremos y no lo compartamos con nadie. Esa no es un principio del reino. En el reino las cosas se multiplican cuando se comparten. Y esa es la invitación que Dios nos hace para este año. Honrar y reconocer todo lo que Él nos ha dado, para junto con Él encontrar la forma de que ese aceite encuentre su cauce, encuentre las maneras, las formas, para que siga fluyendo y podamos multiplicarlo y llegar a muchos más. Segunda acción, planificar. Asumir la responsabilidad individual y colectiva de cuidar, encender y multiplicar lo que Dios nos dio de forma corporativa e individual, planificado en acciones concretas. Honramos, reconocemos, lo ponemos en valor y después asumimos responsabilidad individual y colectiva de cuidarlo
y de hacerlo multiplicar. No se trata solamente de que las cosas sucedan y pasen, sino de cómo vamos a administrar ese aceite. Dios confía en nosotros. Por eso nos da responsabilidad. Por eso desata sobre nosotros cosas específicas. Por eso derrama su presencia de maneras distintivas. Para que lo conozcamos y también para que aprendamos a administrar eso. Y para que asumamos responsabilidad. Una y otra vez, la responsabilidad es una invitación de confianza. Está basada en su amor. Está basado en la confianza. No está basado en la exigencia ni en el peso, que a veces nos representa eso. Sino justamente Él nos está diciendo, confío en ustedes. Confío para que sean mis colaboradores, para que agarren todo esto y encuentren formas y maneras de hacerlo multiplicar y que llegue a otros lugares, a otras personas, que se exprese de diferentes maneras. Él nos está invitando a que administremos todo lo que nos ha dado y lo hagamos crecer. Es un acto de confianza y de amor. Él nos incluye en su plan. En definitiva, nos incluye en su negocio. Y acá hay 2 puntos más que quiero resaltar, que podemos rescatar ahí muy sencillamente de Mateo 25. 2 cosas muy importantes: conocer el negocio y conocer al dueño del negocio. El negocio es su reino. El negocio no somos nosotros mismos, no es nuestra felicidad, no es nuestra realización. El negocio es que en la tierra sea igual que en el cielo. Que personas, ciudades y naciones sean transformadas por su amor y su poder. Que seamos hijos apasionados, involucrados en nuestra vida cotidiana para que nadie se pierda, para que todos entren al reino de Dios, para que todos tengan un encuentro poderoso con el Padre, para que todos vuelvan a su diseño original. El negocio no se trata de nosotros, se trata del Rey. Se trata del Rey y de su reino. Y en Mateo 25, 24 y 25, cuando el siervo, que se lo denomina como siervo inútil, y está esa partecita de ese relato, él explica que no hizo crecer lo que se le había dado, que no hizo nada con las monedas, porque tuvo miedo y se escondió. En realidad tuvo miedo y escondió el dinero. Tuvo tanto miedo que no hizo nada. Este siervo estaba enfocado en sí mismo. Estaba pensando en él, en sus limitaciones, en lo que él creía, pero él nunca entendió que esto se trataba del negocio de su amo. Y él se puso en el centro de las circunstancias. Y eso lo dejó fuera del negocio. Eso le quitó acceso. Le quitó posibilidad de seguir colaborando con su amo. Se aferró al miedo, a las mentiras y se desconectó. Dios nos está invitando a que seamos parte de su negocio eterno. Un negocio que nos trasciende. Ese negocio es su reino. Solo queda en nosotros decidir si le vamos a decir que sí. Y muchas veces no conocemos o no terminamos de entender hacia dónde vamos o hacia dónde va Dios con sus propuestas, porque no lo conocemos a Él. No conocemos al dueño del negocio. Tanto las vírgenes que fueron precavidas como los siervos que administraron bien, sabían a quién servían, sabían qué era lo que se esperaba de ellos y respondieron en función de eso. Ellos llevaron adelante su asignación en función a quién estaba dirigida su tarea. Dios nos vuelve a posicionar este año en un lugar de invitación, de ir más profundo con Él.
de entrar en intimidad, para que desde la intimidad y la relación con Él, de ahí salga todo, de conocer su corazón, sus deseos, sus planes. No alcanza con lo que sabemos o con lo que conocemos. Necesitamos intimidad continua para planificar alineados al corazón de Dios y administrar bien su gracia y que no se pierda nada. Y esta tarea es tanto individual como colectiva. Es como una moneda de dos caras. No podemos prescindir de una. Es nuestra intimidad, lo que Dios pone en cada uno, nuestra responsabilidad individual y también nuestra tarea colectiva, corporativa. Dios nunca plantea una cosa o la otra. La multiplicación que Dios nos propone está siempre vinculada con nuestra relación personal e íntima con Él. Y se potencia y encuentra caminos, lugares, surcos, a través de las relaciones de pacto, de relaciones de amor y del servicio a otros. Sujetos a Jesús, sujetos entre nosotros, sirviendo para su reino, nunca sueltos. Ese es el dueño del negocio y a Él respondemos. Y en las dos parábolas vemos justamente dos grupos de personas que tenían una asignación similar. Cada uno tenía funciones que los definía como grupo, pero también tenía responsabilidad individual. Cada uno tenía responsabilidad sobre lo que se le había sido asignado, de cuidar y multiplicar aquello que se le había sido asignado. Hay una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. Dios nos invita este año a reforzar nuestra responsabilidad individual de intimar con Él para alinear toda nuestra vida a su plan, y nos vuelve a invitar a intimar colectivamente con Él para que todos alineemos en conjunto nuestros planes a su plan, nuestra vida colectiva a su plan. Y el último aspecto es correr riesgos. La fe se expresa en correr riesgos. Y ese es el espacio de confianza y libertad que Dios nos da para extendernos y alcanzar nuevas cosas en su reino. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que recibió 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. No hay multiplicación sin riesgo. Retener, tener miedo, no dar, no exponerse, ocultarse, desconectarse, guardar por las dudas, eso no tiene nada que ver con los negocios del reino. En el reino de Dios damos para multiplicar. Retener no tiene nada que ver con el corazón del Padre. Nuestro Padre es generoso y da de forma extravagante. Y nosotros somos generosos como nuestro Padre, sabiendo que si abrimos la mano, nos vaciamos y recibimos más. Así son los negocios en el reino de los cielos, abundantes. Capaz en los negocios en la vida el riesgo está inherente y hay probabilidades de que salga mal, pero en el reino de Dios nunca vamos a pérdidas. Corremos riesgos de fe para multiplicar lo que Dios nos dio. Damos para seguir recibiendo más. Hay un principio, hay un valor que tenemos en esta casa, un valor de cultura, que es que somos dispensadores de gracia. Estamos dando continuamente, no retenemos nada. Siempre tenemos la mano abierta para dar, porque sabemos que la mano abierta es la primera que se llena.
para multiplicar, tenemos que honrar y reconocer lo que Dios nos ha dado, alinearnos a los planes de Dios, conocer al dueño del negocio, asumir nuestra responsabilidad con alegría, sabiendo que Él nos hace colaboradores en su plan y correr riesgos. ¿Cómo vamos a administrar lo que Dios nos dio? Honrando y estando felices con lo que nos dio, siendo responsables, creando nuevos espacios y surcos y estando satisfechos con la asignación en su plan que nos toca, corriendo riesgos y disfrutando de esa libertad. Lo que no se cuida no crece. Lo que no fluye se estanca. Lo que no se comparte no aumenta. Lo que se entierra se muere. Por eso, una vez más, este año empezamos revisando cuánto aceite hay en nuestra lámpara, cuáles son las cosas que Dios puso en nuestras manos, con qué contamos, qué nos ha dado, cuáles son las semillas que tiró sobre nuestra tierra, qué cosas confió para que administremos. Y tomando conciencia sobre eso, sabiendo que todo lo que nos ha dado viene de su mismo trono, decidimos asumir la responsabilidad de ser parte de su plan, estando felices en la asignación que nos da y dispuestos a correr riesgos y a ir por mucho más, para que aquello que Dios nos ha dado se multiplique. No queremos que nada de lo que Dios nos ha dado se muera ni se entierre. No queremos que nada deje de fluir. Honramos profundamente la presencia de Dios, honramos la manifestación de su presencia y todas las formas de expresión de la manifestación de su presencia, como para limitarnos. Este es un año que Él nos invita a ir por más y a desafiarnos a encontrar maneras de multiplicar aquello que nos ha dado, sin miedo, sin condiciones, sin mentalidad de escasez, sabiendo que estamos respondiendo a su reino, sabiendo que nos estamos alineando a su plan eterno y sabiendo que estamos en el centro de su voluntad. Entonces, decimos que el 2025 va a ser un año para multiplicar su gracia, su verdad y revelación en nosotros y a través nuestro, donde veremos familias reconciliadas, personas libres y restauradas, relaciones de pacto establecidas y creciendo, construyendo comunidad, donde cada uno seremos colaboradores activos y protagonistas de hacer crecer y multiplicar lo que Dios nos dio. Vamos a multiplicar lo que Dios ya puso en nuestras manos y crear los espacios para que fluya, crezca, aumente y se comparta. En el 2025 veremos las promesas de Dios cumplidas para nuestras vidas, para esta casa y para esta ciudad. ¿Les parece repetirlo? Puedo ir lento y lo vamos repitiendo, es un poco largo, pero creo que está bueno repetirlo para empezar a meternos en lo que Dios quiere para nosotros y responder con un sí. Yo respondo con un sí. Queremos que todos respondan con un sí. La decisión es individual, por supuesto, pero no hay nada mejor que estar en los negocios de Dios. No hay nada mejor que alinear nuestra vida a los propósitos del Padre. No hay nada mejor que estar en el centro de su presencia y no solo disfrutar de su presencia, sino asumir esta responsabilidad de convertirnos en administradores de aquello que Dios nos da. Así que repetimos juntos. El 2025 va a ser un año donde Dios va a multiplicar su gracia, su verdad y revelación en nosotros y a través nuestro, donde veremos familias reconciliadas, personas libres y restauradas, relaciones de pacto establecidas y creciendo, construyendo comunidad, donde cada uno
seremos colaboradores activos y protagonistas de hacer crecer y multiplicar lo que Dios nos dio. Vamos a multiplicar lo que Dios ya puso en nuestras manos y crear los espacios para que fluya, crezca, aumente y se comparta. En el 2025 veremos las promesas de Dios cumplidas para nuestras vidas, para esta casa y para esta ciudad. El 2025 es año de multiplicación. Amén. Vamos a orar si quieren, pero Señor, te agradecemos porque es tan abundante tu presencia. Señor, gracias, porque incluso lo que vivimos antes fue una antesala, una corroboración de tu invitación. Señor, y te decimos que sí, queremos ser parte de tus planes, parte de tus negocios. Señor, no queremos que la manifestación de tu presencia se detenga en medio nuestro, sino que siga fluyendo, que aumente y que nosotros seamos buenos administradores, haciéndola multiplicar, compartiéndola, encontrando nuevas maneras, surcos, caminos, espacios, para que crezca, para que llegue a muchos lugares. Señor, amplía nuestra mirada, amplía nuestra mente y nuestra capacidad de soñar. Queremos soñar junto con vos e ir hasta donde vos nos lleves. No queremos que haya límites, no queremos nosotros poner límites. Nosotros queremos estar en el centro de tu voluntad, ser tus manos derechas, ser tan confiables que lo que vos nos entregues, nosotros ejecutarlo enseguida. Señor, no queremos perder nada de lo que nos has dado hasta este momento, sino que queremos que aumente, que crezca y que llegue a muchos más. Señor, deseamos seguir siendo usados para extender tu presencia, para extender tu gracia, para extender tu verdad. Señor, alineamos nuestras vidas, nuestra rutina, nuestro pensamiento, para decirte que sí y responder a tu llamado. Señor, contás con nosotros, te decimos que contás con nosotros, que queremos ser tus administradores fieles. Te amamos, Jesús, y te damos gracias por tu abundancia en medio nuestro. Amén.